Hola, estamos en la radio 88.9 para poner la mejor música y onda. Aquí comienza el programa Rocken. Como siempre les contaré la efemérides de hoy. 1871. Nace Nicolás Repetto, médico y líder del Partido Socialista de Argentina. 1886. Fallece en Buenos Aires el escritor, periodista y político José Hernández, autor del Martín Fierro y de la Vuelta de Martín Fierro. Nació en la chacra de Pueyrredón, actual partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, que hoy es el Museo Histórico José Hernández. El 10 de noviembre de 1834, fecha tomada para la conmemoración del Día de la Tradición. 1944, Día del Seguro. Fue establecido por el decreto número 24.203 del 8 de septiembre de 1944. La fijación de ese día fue propiciada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para conmemorar la primera iniciativa gubernamental atribuida a Bernardino Rivadavia de crear un banco de descuentos y una compañía de seguros marítimos, que aunque no llegó a materializarse, se concretó el 21 de octubre de 1811, en una nota dirigida por el primer triunvirato al Tribunal del Consulado. En el programa de hoy hablaremos de Cachorro López. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 3 de marzo de 1956. Es un músico, compositor y multiinstrumentista y productor argentino. Ha trabajado con importantes bandas y artistas latinoamericanos, como Caifanes, Cristian Castro, Diego Torres, Miranda, Tambiónica, Paulina Rubio, Julieta Venegas, Persuit Vergarabat, Belanova. Ha trabajado en los discos ¿Qué es el amor? Y en las buenas y en las malas del cantante mexicano José José, en el año de 1989 y 1990 respectivamente. Fue ganador de un Grammy Latino 2006 en el año 2006 por su trabajo con los primeros y ganó una nominación a Productor del Año al Grammy Latino 2008 por sus trabajos con Cristian Castro en el disco Días Felices, con Julieta Venegas en el disco Limón y Sal, con Belanova en el disco Dulce Beat, con el mexicano Diego en el disco Diego y con Valeria Gastaldi en su disco Cuando no estás. Y también volvió a repetir el premio en los Grammy Latinos 2009. En 2015 obtuvo el premio Conex de Platino como el mejor productor artístico de la década en Argentina. Biografía. Egresado del Belgrano Day School y ex rugbier del Alumni, dejó el deporte y se fue a Ibiza como hippie con los instrumentos y en compañía de Miguel Zabaleta. Allí conoció a Miguel Abuelo. A fines de los 70 nos fuimos con todo mi grupejo de amigos a Ibiza, que no era el polo discotequero de ahora, sino que tenía una onda bucólica. Como yo era músico, tocaba en los boliches y hoteles y me enganchaba en las jam sessions que había por ahí. En una de esas la conocí a Miguel Abuelo. También conocí a unos ingleses hijos de jamaiquinos que tenía un proyecto para hacer algo en su país. Así que me terminé yendo a Brixton y gracias a ellos conocí la música reggae. Los abuelos de la nada. Al decidir Miguel Abuelo a volver a la Argentina después de su autoexilio, convoca a López así como a Andrés Calamaro y Gustavo Basterrica para reformar Los Abuelos de la Nada, banda que ya había tenido una existencia previa con Miguel Abuelo, Claudio Gavis y Papo en los años 60. En realidad, el primer integrante de la nueva formación de Los Abuelos de la Nada fue Cachorro López, con quien Abuelo volvió de España. Ellos dos fueron convocados. Al resto de los músicos para los teclados. Miguel Abuelo convocó a Alejandro Lerner, quien no quiso sumarse porque estaba desarrollando su carrera solista, pero le sugirió que llamara al muy joven pero muy buen músico Andrés Calamaro. Abuelo dudó de esa propuesta, incluso intentó sumar a su amigo Juan del Barrio, tecladista de Spinetta Jade, pero tampoco pudo contarlo, de modo que finalmente optó por Calamaro.
El estilo de López como bajista forjó el sonido distintivo de los Abuelos de la Nada, en donde contribuyó con una gama de arreglos que iban desde el puro rock and roll hasta la música disco y el reggae, así como melodías del music hall. Con Miguel Mateos. Después de colaborar con Miguel Abuelo en Los Abuelos de la Nada y de trabajar después con Charly García, Cachorro emprendió una nueva etapa como productor, llevando adelante su proyecto en la casa de discos Music Hall. En 1985, Sass sufre un cambio de integrante en su alineación original, tras la salida del EP Mensajes en la Radio. Eduardo el Chino Sanz deja las guitarras del grupo, en su lugar entra Carlos García López, el Negro, y después Ulises Brutón con Cachorro supliendo a Raúl Chavalier en bajo. Queda completada la nueva alineación de Miguel Mateos Sass. Así parten a Nueva York a grabar el productor Kim Bullar el disco Solos en América. Con Miguel Mateo y Sass realizan una serie de giras por todo el Cono Sur, que los llevan a pistas tierras mexicanas en octubre de 1987. Con el grupo Caifanes y Neón le abren el recital de Sass en el World Trade Center de la Ciudad de México, de tal modo que ambas bandas grabarían un disco producido por López, bajo el cobijo de RCA Ariola. De ahí se convirtió Cachorro López en el productor predilecto para la misma disquera en su disco de rock en tu idioma, grabando discos para Caifanes, Neón, Alcamiafobia, Maldita Vecindad y Los Amantes de Lola. Carrera posterior. Tras este paso como productor de bandas mexicanas, Sass graba su último disco como tal, Atado a un Sentimiento, grabado íntegramente en la Ciudad de México y en Los Ángeles, California, con temas como Atado a un Sentimiento, No me dejes y Malherido. Para ese entonces Miguel Mateos tenía puesta la mirada en el mercado estadounidense, proyecto que era diferente a los planes que Cachorro y Ulises Bruton tenían individualmente. Por estos motivos se da fin a Sass, comenzando así la carrera en solitario de Miguel Mateos, mientras que Cachorro continúa produciendo a bandas mexicanas, haciendo colaboración con Gustavo Santaolalla. Trabajo como productor. Entre los múltiples trabajos como productor, López ha producido más de 30 trabajos discográficos de artistas de toda Latinoamérica, entre ellos Bersuit Vergarabat, Ariel Roth, Diego Torres, Caifanes, Julieta Venegas, Paulina Rubio, Miguel Abuelo, Nito Maestre, Enrique Iglesias, Belanova, Miranda, Vicentico, Los Enanitos Verdes, Los Pericos, Laura Miller, La Lupita, Ketama, Andrés Calamaro, La Ley, Natalia Lafourcade, Valeria Gastaldi, el Cuarteto de Nos. Noticias de la música. Melendi, el video Desde que estamos juntos. Mira Desde que estamos juntos, el nuevo video de Melendi de su próximo álbum. Residente solista y director. El ex líder de Calle 13 comienza su carrera como solista y dirige el video de su primer sencillo. Café Tacuba, un par de lugares. El nuevo sencillo de Café Tacuba ya tiene video. Capanga, Descarte. Capanga publicó el video Lyric Descarte, tercer corte de su disco. Leo García, Música del Corazón. Nuevo álbum de Leo García. Con músicos invitados, Leo García presenta en vivo su nuevo álbum producido por Lito Media. Y así hemos terminado de hablar de las noticias de la música. Esto es las noticias de deporte. Fútbol argentino. Calendario de hoy. Estará jugando Sarmiento versus Olimpo a las 19 horas. Talleres de Córdoba versus Defensa y Justicia a las 21:15 horas. Calendario del sábado. Estará jugando Quilmes versus Lanús a las 14 horas. Godoy Cruz versus Belgrano a las 15:15 horas. Temperley versus Independiente a las 16 horas. Colón de Santa Fe versus Patronato a las 17:30 horas. Racing Club versus Arsenal de Sarandí a las 18 horas.
River Plate versus Atlético de Rafaela a las 20 horas. Calendario del domingo. Estará jugando Gimnasia de La Plata versus Huracán a las 14 horas. Tigre versus Unión de Santa Fe a las 16 horas. Rosario Central versus Newell's a las 16 horas. Banfield versus Vélez a las 16 horas. San Lorenzo versus Estudiantes de La Plata a las 18 horas. Atlético de Tucumán versus Boca Juniors a las 20 horas. Pasamos a la Liga Santander. Calendario del sábado. Estará jugando Español versus el Eibar a las 08 horas. Valencia versus Barcelona a las 11:15 horas. Real Sociedad versus Alavés a las 13:30 horas. Granada versus Sporting a las 15:45 horas. Calendario del domingo. Estará jugando Celta Vigo versus Deportivo a las 07 horas. Sevilla versus Atlético Madrid a las 11:15 horas. Villarreal versus Las Palmas a las 13:30 horas. Málaga versus Leganés a las 13:30 horas. Real Madrid versus Atlético Bilbao a las 15:45 horas. Pasamos a la Serie A. Calendario del sábado. Estará jugando Sampdoria versus Genoa a las 13 horas. Milan versus Juventus a las 15:45 horas. Calendario del domingo. Estará jugando Udinese versus Pescara a las 7:30 horas. Cagliari versus Fiorentina a las 10 horas. Torino versus Lazio a las 10 horas. Crotone versus Napoli a las 10 horas. Empoli versus Chievo a las 10 horas. Atalanta versus Inter a las 10 horas. Bologna versus Sassuolo a las 13 horas. Roma versus Palermo a las 15:45 horas. Y esto fue las noticias de deporte. Ya hemos llegado al final del programa de hoy, espero que les haya gustado tanto como nos gustó hacerlo y nos reencontraremos el martes a las 16 horas. ¡Chao!